Buenas tardes con todos ustedes, chicos y chicas. ¿Cómo están? ¿El audio está bien? El audio me confirma, por favor, si está bien. Chicos, confírmenme, por favor, si el audio está bien. Ah, ya. Perfecto, perfecto. Ok. Muy bien. Muy buenas tardes con Yesenia, con César, Nayeli, Yanira. En unos minutos arrancamos ya para empezar la clase con fuerza. Esta es la semana 10, chicos. ¿Ya? Perfecto, Adrián. Muy bien. En unos minutos arrancamos, ¿ya? Vamos a continuar con el sílabus. Con el desarrollo del sílabus estamos en la semana 10. ¿Ya? Y hoy día nos toca hablar sobre los derechos del hombre, ¿no? Conforme dice la diapositiva, vamos a arrancar pues con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ya? Pero para ello vamos a hablar un poco de los antecedentes, ¿no? En un par de minutos ya arrancamos, ¿ya, chicos? Son las 5:30. Felizmente hemos estado puntual. Buenas tardes, Cledi, Guillermo, Ronnie, Kathleen. Buenas tardes con todos ustedes, chicos, ¿ya? Unos minutos y arrancamos, con fuerza. ¿Han leído su constitución política o no? La semana pasada ha estado bastante... Les llegó el material, ¿no es cierto? El material. Yo mandé el material con el responsable, ¿ah? De la academia, ¿ya? Sí, el material, sí, les he enviado, ¿ah? Todas las clases yo, antes de iniciar mi clase, yo el material que preparo lo envío al responsable, ¿ya? Este curso es de educación cívica, pero tocamos filosofía, tocamos historia. Hoy día vamos a tocar un poco de historia de la Revolución Francesa, ¿ya? Porque es muy importante, pues, contextualizar la dación de las leyes, de las normas. Vamos a hacer una comparación también de lo ocurrido en Francia y cómo ha enervado, pues, la Revolución de Francia aquí en América Latina, pero sobre todo en nuestro país, ¿no? Vamos a hacer también ese tipo de comparaciones, ¿ya, chicos? No nos envían. Bueno, la clase pasada yo leí que sí les había llegado el material. ¿Mm? Bueno, yo tengo, por ejemplo, por este medio, no sé si se puede enviar el material, pues, ¿no? Lo otro es enviarle todos los materiales directamente a un grupo de WhatsApp, ¿no? Al grupo. Yo lo voy a resolver personalmente eso, chicos, no se preocupen. Terminando la clase, yo voy a llamar por teléfono al responsable y le voy a decir, pues en todo caso, que me incluyan al grupo porque no les llega el material a todos, dicen. Bueno, el principal material, chicos, de este curso es la Constitución Política del Perú, ¿ya? Este es el principal material de este curso también. Yo trabajo con diapositivas y unos extractos
de lo que dice la Constitución Política, pero no es mucho, son 206 artículos nomás que lo pueden leer, ¿no es cierto? 3, 4, 5 hojas al día, yo creo que lo pueden ir revisando, ¿no? Porque el material principal es nuestra Constitución y obviamente la declaración, que son 17 artículos, ¿no? Del día de hoy, la declaración que la vamos a desarrollar, vamos a hacer comparación también respecto a nuestra actual Constitución y las normas que nos regulan. Vamos a hacer comparaciones. Y esta declaración solamente son 17 artículos, ¿ya? Bueno, chicos, ya. Ok, yo le doy mi palabra que terminando la clase me comunico con los encargados y voy a dar solución a este tema, ¿ya? Vizcarra no ha mandado. Ya. Perfecto, chicos. Ok. ¿Les parece si arrancamos la clase? ¿Ya? 5:36 de la tarde vamos a arrancar la clase, ¿ya, chicos? Tenemos una hora, un poco menos de hora y media para desarrollar este tema tan bonito, que es el derecho del hombre, ¿no? Ustedes es necesario que conozcan sus derechos, de dónde proviene, parte de sus derechos, de dónde proviene, todo por historia, ¿no? Historia de revoluciones sociales y políticas que han ocurrido en Europa, en América Latina, ¿no? Y en Estados Unidos también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Ya. Ya, chicos, muy buenas tardes con todos. Hoy día vamos a desarrollar la semana 10, de acuerdo al sílabus que se me ha facilitado. Y hoy día vamos a tocar el tema sobre derechos del hombre, ¿ya? Y el primer tema, el primer subtema es respecto a la Declaración de los Ciudadanos, perdón, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ya? Arrancamos, chicos. Ok, los voy a compartir más grande para que lo vean mejor. Perfecto. Ok, muy bien. Desarrollo esto y me conecto con ustedes face to face, ¿ya? Para que me hagan las preguntas o dudas que crean convenientes. Muy bien, chicos, para desarrollar pues la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se dio en Francia, ¿ya? Tenemos que, es inevitable no analizar el contexto político e histórico de la Revolución Francesa. Ustedes saben que por historia, el profesor de historia les habrá dicho que, bueno, la Revolución Francesa se dio en el año 1789, ¿no? Y duró 10 años, terminó en 1799, ¿ya? Para entender justamente el por qué se dio esta declaración, ¿ya? Bien, ustedes saben también por historia y del colegio de que efectivamente, ¿no? El primer punto, como dice ahí, el siglo de la, se llamó, ¿no? La etapa de la Revolución Francesa como el siglo de la Ilustración, ¿no? ¿Por qué se llamó el siglo de la Ilustración de aquella época, no? Porque, bueno, empezaron a darse, pues, ideas liberales, ¿no? En contra del orden establecido, ¿no? Que era básicamente de la monarquía, ¿no? Lo que había en Francia, ¿no? Bueno, y bajo esta idea liberal, ¿no es cierto? Donde sus precursores, pues, fue Montesquieu, ¿no? El filósofo Montesquieu, ¿no? El mismo Rousseau, ¿no? En donde propugnaban, ¿no? Las ideas liberales en la Europa de los finales del siglo XVIII, ¿ya? Bueno, es allí en donde se promulga, pues, el derecho natural a la vida, a la libertad, ¿no? Y a la prosperidad, ¿ya? Eso es lo que desarrolla, básicamente, más adelante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Bueno, las ideas liberales del momento se oponían obviamente, pues, al régimen monárquico, ¿no? Y al derecho, entre comillas, divino de los reyes, ¿no? Que eran prácticamente personas intocables, ¿no? Familias que no se les podía ni siquiera criticar, ¿no? Era una época muy dura, ¿no? Y bueno, por eso se le llamó el siglo de la Ilustración, básicamente porque acuérdense mucho de las ideas liberales del momento, ¿ya? En donde se promulgaba el derecho natural a la vida, como se dijo, a la libertad y a la prosperidad. Bueno, seguimos ahí. Efectivamente, viene la independencia de los Estados Unidos, ¿ya? De Norteamérica, ¿ya? Pero ojo, antes de 1789, mucho antes, en Estados Unidos de Norteamérica se estaba ejerciendo, pues, una serie de conflictos sociales y políticos también, ¿no? Para luchar por la libertad,
¿no es cierto?, en Estados Unidos, ¿no? Y contra las colonias, ¿no? Por historia lo sabrán, ¿no? Que, bueno, en la independencia de los Estados Unidos se enfrentó los pueblos de Norteamérica a las 13 colonias británicas, ¿no? Esto surgió, chicos, en 1775, nunca se olviden, ¿ya? En 1775 y culminó en 1783, ¿ya? La independencia de los Estados Unidos, ¿no? Por historia, ya su profesor le determinará de que esta guerra finalizó pues con la derrota en la ciudad esta, en Yorktown, ¿no? En Yorktown, ¿no? Y culminó la guerra, chicos, con el Tratado de París. Ya no se olviden, ya no se olviden que esto es importante porque en historia seguramente le van a preguntar, si ustedes al momento de postular, estas son claves, ¿no? Este tipo de historias, ¿no es cierto?, de datos, son claves, ¿no? Que recuerden que la guerra de independencia de Estados Unidos culminó, pues, con el Tratado de París, ojo, ¿ah? ¿Qué fecha? El 3 de septiembre de 1783, chicos, ¿ya? ¿Quién firmó este Tratado de París? Pues el Reino de Gran Bretaña y Estados Unidos, lógico, ¿no es cierto? Llegaron a un acuerdo y en ese acuerdo se dispuso que efectivamente las 13 colonias que en su momento eran británicas, ¿no? Les perteneció, se las devolvieron básicamente a los Estados Unidos, ¿no? Y esas 13 colonias pues se convirtieron en estados, ¿no? Es donde ahí se crea pues el Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? Ese país, ¿no? Que luchó pues contra el colonialismo británico, básicamente, ¿no? Bueno, ustedes me preguntarían, pero profe, ¿por qué yo, no sé, en las películas en Hollywood veo de que el 4 de julio, todos los 4 de julio se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos, ¿no? Si usted me está diciendo que el Tratado de París se firmó el 3 de septiembre de 1783, ¿no? Pues bien, básicamente el 4 de julio de 1776, chicos, este también es un dato interesante, ¿ya? Se celebra el Día de la Independencia porque en la Cámara Estatal de Pensilvania, esto queda en Filadelfia, chicos, ¿ya? Se aprobó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿ya? No se olviden. Y esta declaración, pues, de independencia, que de repente, oportunamente, también vamos a darle estudio a esta declaración de independencia de los Estados Unidos, fue dirigido y parte de ella también redactado por Thomas Jefferson, ¿ya? No se olviden estos datos que son sumamente importantes, chicos. Ya vamos a verlos también, ¿ya? Porque me gusta leerlos también, ¿ya? Chicos, estos datos que yo les he dado son claves para el tema de las preguntas, ¿no? Que de repente en sus exámenes de admisión le formulen, ¿no? Ya, para seguir respecto a la independencia de Estados Unidos, del momento, ojo, de que la guerra de Estados Unidos pues, se inició en 1775, por historia sabemos, ¿no? Y terminó con el Tratado de París en 1783, chicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De que a raíz, pues, de la guerra de independencia de Estados Unidos, en Francia empezó, pues, a nacer los albores también de los conflictos bélicos entre la población francesa y la monarquía absolutista que estaba instalada, pues, en Francia, ¿no es cierto? En 1789 empieza, pues, ¿no es cierto?, el nacimiento de la guerra, de las guerras, ¿no?, de las guerras sociales, y también políticas en Francia, ¿no? Bueno, conforme dice la diapositiva, en Francia veíamos, pues, la monarquía absolutista, ¿no es cierto?, en manos, pues, y encabezados por el rey Luis XVI, ¿no? Acuérdense por historia, chicos, ¿eh? Dentro de esta crisis política y social que hubo en Francia, se visualizó una crisis también agrícola, ¿no es cierto? No habían, pues, alimentos, había mucha carencia de alimentos, ¿no? De semillas, de siembras, ¿no? Y la gente obviamente moría de hambre, ¿no? Mientras la corona francesa estaba muy bien alimentada, ¿no es cierto? Estaba gozando de los recursos de Francia y de otros países de Europa, ¿no es cierto? El pueblo francés estaba
muriéndose de hambre, ¿no es cierto? Por eso, uno de los ítems o características del conflicto bélico o el conflicto social y político que hubo entre la población francesa con su monarquía era pues que existía una evidente crisis agrícola, ¿no? Bien, ¿cuándo pues explosiona, ¿no? este conflicto social y político contra la monarquía francesa, ¿no? Del rey Luis XVI, ¿no? El 14 de julio de 1789. Ahí donde explosiona esto, ¿no es cierto? ¿Con qué, profesor? Con la toma de la Bastilla, ¿no es cierto? Ahí inicia la Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla. Dato también interesante para efectos de un próximo examen de admisión que ustedes cursen, ¿no? Bueno, siguiendo con la cronología, de acuerdo a la diapositiva, también dice, ¿no? Que el 27 de agosto, pues, de 1789, se da pues la creación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ojo, este dato es, chicos, básico, ¿ya? Acuérdense de esta fecha, ¿ya? El 27 de agosto de 1789 es donde se crea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Material de estudio de esta tarde con ustedes, ¿ya? Fíjense cómo hemos resumido brevemente, ¿no? El antes y el después de la dación, pues, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. ¿Por qué se da, profe? ¿Por qué se da esta declaración? De la nada se le ocurrió a los franceses crear esta declaración en donde se determina algunos derechos, ¿no? Que tenía, pues, la ciudadanía. No. Toda dación de una ley importante o de una carta constitucional o una declaración de carácter supranacional, es decir, internacional, es a consecuencia de algo. Paréntesis, hagamos un paréntesis histórico, chicos. Acuérdense de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Dado el 10 de diciembre de 1948 en Europa. ¿A raíz de qué se da esa Declaración Internacional de Derechos Humanos? ¿A raíz de qué se da? De la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, ¿no es cierto? Y a raíz de ellos vienen los juicios de Nuremberg, ¿no? Contra los fascistas nazis que habían hecho tremendo conflicto contra la humanidad, básicamente, ¿no? Contra la nación judía, contra también la sociedad civil de varios países, y la más golpeada pues fue la sociedad civil y la sociedad militar también de la Unión Soviética, de la URSS, ¿no es cierto? En donde fueron asesinados más soviéticos que judíos, ¿no? La historia ha demostrado eso, ¿no? La historia escrita, no la historia contada por Hollywood, chicos, porque Hollywood nos cuenta mil cosas. Estados Unidos gana las guerras en Hollywood nada más, ¿no es cierto? Pero básicamente fueron los aliados quienes pudieron, pues, ganarle la guerra a Hitler, ¿no? Y al fascismo nazi, ¿no? Pero sobre todo por la intervención, pues, de la Unión Soviética, comandado por su presidente que tenía, pues, Stalin, ¿no es cierto? Bueno, nos hemos ido al final del siglo XIX y a inicios del siglo XX, ¿no? Bueno, ahora tenemos que retroceder respecto a la creación, ¿no? Hemos dicho de que efectivamente el 27 de agosto, chicos, de 1789, un año tan importante, ¿no? Para Europa y para Francia sobre todo, se crea pues la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No olvidarse ese dato, chicos. Ok, a partir de allí, ¿qué ocurre, profe? Ya, ocurre lo siguiente. En octubre de ese mismo año, ya, en 1789, el rey, pues el rey de Francia, ¿no? Luis XVI, se niega a estos cambios. Obviamente tiene que negarse porque básicamente lo que estaban intentando con la Revolución Francesa, con esos albores primeros de la Revolución Francesa, era tumbarse pues a la monarquía, ¿no? Tumbárselo. Y obviamente el rey tenía que oponerse, ¿no? Entonces, ¿qué sucede allí? El pueblo de París toma Versalles. Fíjense, vienen las comunidades campesinas, bueno, allá no se llamaban comunidades campesinas, sino se llamaban el pueblo francés, básicamente, ¿no? Que eran mayormente campesinos, ¿no? Bajan de París y de otras provincias y toman Versalles, ¿no? Y hacen prisionero al rey Luis XVI, pues, ¿no? Lo cogen al angelito y se lo llevan a París,
¿no? Para efectos de ser juzgado después, ¿no? Porque en París, en aquella época, chicos, finales del siglo XVIII, hubo pues hambruna más ni como se imaginan, ¿no? Hubo un conflicto bélico, social y político enorme, ¿no? Y culpable pues de ello era el rey, pues, ¿no? En fin, lo toman prisionero y se lo llevan a París. Ya. En el transcurso de los meses y de poco menos de un año, en 1790, empieza a asumirse pues una estabilidad social, ¿no? El conflicto bélico había reducido bastante, ¿no es cierto? Pero se retoma en 1791. ¿Por qué? Porque el rey que estaba preso, ¿no es cierto?, en París, había fugado, ¿no? E intentó huir, ¿no? O sea, fugarse a Austria, ¿no? Y bueno, lo detienen en la frontera, ¿no? Los parisinos, ¿no? Lo detienen en la frontera, lo cogen y lo vuelven a encarcelar, ¿no es cierto? Bien, en septiembre del mismo año de 1791 se promulga la Constitución Política de Francia. Ojo, chicos, para mi carrera, ¿no? Para el derecho, nosotros hemos estudiado, pues, la doctrina del nacimiento de las constituciones políticas del mundo, básicamente, ¿no? Y una de ellas, pues, fue la francesa, ¿no? La Constitución de 1791 de Francia, decimos, ¿no? Y eso fue promulgada en septiembre de 1791, no se olviden, ¿ya? Pero, y en esta Constitución cogen algunas directrices legislativas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Que es materia de análisis y que vamos también a leer sus artículos, que son 17 nada más, ¿no? Bien, en 1792, chicos, ya para ir terminando, en 1792, diferentes países de Europa, efectivamente, pues algunas monarquías se juntan, se unen, se alían para combatir a los revolucionarios, ¿no? A los parisinos franceses que estaban haciendo revolución en Francia, estaban intentando derrocar a la monarquía en todos sus niveles, ¿no? En 1792, ¿ya? Se intentan hacer una unificación militar en Europa para derrocar a los rebeldes estos, ¿no? A los incómodos, ¿no? A los políticos que estaban haciendo la revolución en Francia, ¿no es cierto? Bueno, en enero de 1793, después de un juicio sumario, Luis XVI, el rey Luis XVI, es condenado a muerte, ¿no? Y guillotinado. Recuerdan que Francia fue el que creó la guillotina, ¿no? La guillotina es esa que hecho de madera y de acero, ¿no? Un filo, un cuchillo de acero, ¿no? Y lo sueltan y se cae y le cortan la cabeza a Luis XVI, ¿no es cierto? Eso fue su condena, eso fue su sentencia, ¿no? De Luis XVI. Y bueno, empezó a caer la monarquía absolutista en Francia, ¿no? A la muerte de Luis XVI, ¿no? Acuérdense, chicos, ¿cuándo murió o cuándo fue guillotinado pues Luis XVI en Francia? En enero de 1793. Dato interesante, ¿ya? Ok, el año siguiente, en 1794, se entra en la época del terror en Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a asumir Robespierre, ¿no? Y los jacobinos, por historia, Robespierre, ¿no es cierto? En 1794, ¿no? Entran al poder comenzando la purga por toda Francia de cualquier elemento subversivo. Obviamente están en contra de los alzados, ¿no? De los revolucionarios, ¿no? Y bueno, entra una época de terror, ¿no? Registrada muy poco por la historia, ¿no? No es como en el siglo XX, ¿no? E inicio del siglo XXI, en donde las atrocidades cometidas por los gobiernos y por el ejército de estos gobiernos sí fueron pues documentadas, ¿no? Por fotografías o por videos, ¿no? En aquella época no, acuérdense que no había fotografía, no había videos, no había nada, no solamente había pintura, ¿no? Y son algunas, ¿no? Que están en el Museo de París, ¿no? En Francia, de estas atrocidades cometidas también por Robespierre, ¿no? Bien, en 1799, 10 años después, acuérdense, inicio de la Revolución Francesa, 1789. ¿Cuándo culminó? 1799, 10 años después, ¿no? ¿Por qué culmina? Porque ahí interviene, pues,
el famoso Napoleón Bonaparte, ¿no? Y Napoleón Bonaparte ya era conocidísimo por toda Francia y Europa, da el golpe de Estado, ¿no? Y se proclama jefe supremo y posteriormente emperador, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurrió aquí? Que el feudalismo, el gamonalismo, empezó a descender, empezó a desaparecer y entró en apogeo y en purga la sociedad burguesa. ¿Qué es la sociedad burguesa para la Francia de aquella época? ¿No es cierto? Para la Francia de 1799 eran las personas o los grupos familiares que tenían el poder económico en sus manos, pero querían el poder político y empieza a crearse, a nacer las primeras figuras de la burguesía, ¿no es cierto? El político con plata, el político comerciante, el político mercantilista que quiere también un poco o una cuota de poder en Francia, ¿no es cierto? Y esta visión, ¿no?, entre comillas, se esparce por toda Europa, ¿no? Y empieza pues la caída del feudalismo y el nacimiento de la clase burguesa, ¿no es cierto? De la etapa de la burguesía, ¿no? En sus libros de historia, seguramente lo van a encontrar, chicos, ¿ya? Bien, eso es respecto pues al nacimiento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antes y después. Ha sido rapidísimo y muy breve la explicación, pero era muy necesario entender, ¿no?, por qué nace esta declaración, en mérito a los albores de la Revolución Francesa, lógicamente, ¿no? Y después de ello, pues, nace la Constitución, pues, ¿no?, de Francia, ¿no? ¿Y cuál fue el ejemplo? Para la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, ¿no?, contra las 13 colonias británicas, acuérdense, ¿no?, que fue antes, años atrás, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? ¿Cuál es el peor enemigo de una revolución social? Por historia, chicos, ¿no? El peor enemigo de una revolución social es el ejemplo, ¿no? Porque acuérdense, en aquella época la lucha era por la primera independencia, ¿no? Pero en nuestro país, pues, llegó muy tarde, ¿no? La primera independencia, que supuestamente fue en 1821, ¿no? Pero en 1821 aún teníamos el ejército español, gran parte del ejército español dentro de nuestro país, dentro del continente, ¿no? Las dos corrientes, acuérdense, ¿no?, la corriente libertadora del norte y del sur, era pues para luchar contra la corona española. Pero ojo, en 1821 en nuestro país, aún teníamos el ejército español, ¿no?, en algunas provincias. ¿Cuándo fue la definitiva? Pues, ¿no?, la independencia definitiva, las batallas definitivas fue, pues, acuérdense, chicos, por historia del Perú, en 1824, ¿no? La batalla de Junín con la batalla de Ayacucho, ¿no? Acuérdense. Entonces, ahí fue en donde realmente fuimos liberados por la corona española, ¿no? Y en nuestra revolución de independencia, pues, participó inclusive el ejército continental y algunos criollos o hijos de españoles, ¿no?, en su gran mayoría participaron en las luchas por nuestra independencia, nuestra primera independencia. ¿Qué ocurre después, no?, a inicios del siglo XX, ¿no? Algunos países, pues, estaban siendo oprimidos por los países que fueron inicialmente independizados, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? El propio Inglaterra, ¿no?, la propia Inglaterra, ¿no? Hasta la fecha, chicos, Inglaterra está dentro de nuestro continente latinoamericano, por ejemplo, en las Islas de las Malvinas, en Argentina. ¿Qué tiene que ver Inglaterra, pues, en Argentina, en las Islas de las Malvinas? ¿No es cierto? Si Inglaterra queda en Europa. Bueno, eso ya será discusión que ustedes la tendrán con su profesor de historia, ¿no? Es, por ejemplo, ¿qué tiene que ver los Estados Unidos ocupando, pues, Guantánamo, que es la isla que por historia, ¿no?, y geografía le pertenece al hermano pueblo de Cuba, ¿no? Sin embargo, está en manos, pues, de los norteamericanos, ¿no?, que siguen allí metidos en Guantánamo, al igual que los británicos siguen metidos, pues, allá en las Malvinas, ¿no?, que está acá en Argentina, ¿no? Pero bueno, entonces las guerras de la primera independencia sí fueron necesarias, pero a los posteriores años o décadas después
fue insuficiente, ¿no? Por eso hay muchos países que en América Latina lucharon a través de revoluciones sociales por su segunda independencia. Uno de ellos ha sido, pues, Cuba, ¿no? Aquí nomás que en nuestro continente, ¿no? Latinoamericano sobre todo, ¿no? Que Cuba, pues, luchó por la segunda independencia porque era prácticamente colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya, muchachos? Ok. Efectivamente, pero así como dice J.D. Ayala, ¿no? Inglaterra apoyó a Chile y viceversa, ¿no? Acuérdense de que en el gobierno, pues, de Augusto Pinochet, en la dictadura de Augusto Pinochet, Pinochet le ofrece, pues, las costas chilenas para que los buques de Inglaterra se anclen ahí, ¿no es cierto? Se guarden allí, ¿para qué? Para efectos de combatir, pues, contra Argentina. Fíjense, ¿no? Lo que hizo no el pueblo chileno, sino el gobierno de entonces, ¿no? Comandado por el dictador Pinochet, ¿no? Y negoció, pues, ¿no? Le dijo, ya, yo te doy las costas de Chile para que pongas acá tus embarcaciones, tu armamento, ¿no es cierto? Como una especie de cochera, te lo doy, pero yo mis recursos te los voy a vender y vamos a firmar acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Eso es lo que hizo Pinochet, fíjese. Por eso Argentina con Chile en aquel momento pues tuvieron un conflicto no bélico, sino un conflicto social, ¿no? Y ese conflicto social hasta la fecha se lo ve, ¿no? Por eso en la época de la Copa América hay que hacer un paréntesis, en la época de la Copa América pues no, eh, casi todos los países de nuestro continente pues rechazaron al equipo de fútbol chileno, ¿no es cierto? Y hinchas de Argentina, cuando eran entrevistados, pues decían, ¿saben qué? Jamás nos vamos a olvidar lo que hizo pues el gobierno de Pinochet, ¿no? En aquella época. Bueno, hay que recordar también, ¿no? Que nosotros apoyamos en aquella época a Argentina, ¿no? Obviamente teníamos que apoyar porque permitir pues una invasión de esa naturaleza sobre un territorio geográfico importante como las Malvinas era pues era jalado de los cabellos, era trillado, o sea, hacer eso, ¿no es cierto? Pero bueno, lo hizo Pinochet. Una más del dictador, ¿no es cierto? Que hecho sea de paso murió un 10 de diciembre, ¿no? Un violador de derechos humanos, y ese día pues se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Un 10 de diciembre. ¿Ya? A ver, vamos a ver. No, Pinochet no es peruano, es chileno. No. Pinochet es chileno, ¿ya? Saludos, Adrián, de Tingo María. Perfecto. Ok, ya. Vamos a continuar. Nos hemos ido por las tangentes, chicos. Vamos a continuar ya con la segunda. Ah, ya. Esta es importante. Miren ustedes, lo que hemos hablado de la última, acá ahí está. Después de 1799, el 2 de diciembre de 1804, ¿ya? Viene pues la consagración del emperador Napoleón, acuérdense, ¿no? Y la coronación de la emperatriz Josefina, ¿no es cierto? Acá está, y acá está esta pintura es bien, pero bien reconocida a nivel mundial, ¿no? Ha sido trabajada por su autor, ¿no? Del momento, que él estuvo en ese momento, ¿no? Jacques Louis David, francés, y se titula, pues, La consagración del emperador Napoleón y la coronación de la emperatriz Josefina. ¿Cuándo fue eso, chicos? El 2 de diciembre de 1804, para la historia, ¿no? Y esto está, pues, en el Museo du Louvre, en París, en Francia, ¿no? Le voy a agrandar para que lo vean. Esta es una fotografía del momento, ¿no? Que obviamente es una pintura, ¿no? Ahí está. Miren. No, a ver. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a agrandarlo para que lo vean bien. Y vamos a ir explicando, ¿ya? Miren. Esa es una fotografía del momento, chicos. Está en un museo, el Museo
el Museo del Louvre en París, en Francia, ¿ya? Cuando se autocoronó, pues, se autoproclamó Napoleón Bonaparte emperador, el 2 de diciembre de 1804, ¿ya? Acuérdense que Napoleón es coronado emperador en presencia del Papa Pío VII, que está sentado, ¿no? A la derecha de Napoleón. Napoleón es el que está parado con la corona, ¿no? Y le va a poner, pues, le va a coronar a la emperatriz Josefina, que era su esposa, ¿no es cierto? Miren ahí, en ese cuadro, toda la representación, chicos, ¿no? Es una significación, ¿no? Destinada a crear una épica, ¿no? Del momento, una época imperial y grandiosa, ¿no? Como dicen los autores, ¿no? La pomposa ceremonia, miren todos los asistentes. Hay personas que cuando van a este museo se quedan horas y horas viendo cada acto, ¿no? Ceremonial, pintoresco, materializado en esta pintura, ¿no? Acuérdense, chicos, que por historia Bonaparte va a centralizar todo su poder en sus manos y va a establecer, lógicamente, un nuevo orden social, ¿no? Y en este orden social estaba basado, pues, en la propiedad también, ¿no? Ahí donde se empiezan los primeros albores de la propiedad privada, ¿no? El desarrollo eh, conceptual de lo que significaría la propiedad y el desarrollo jurídico también de lo que significaría la propiedad, ¿no? La propiedad privada, ¿no? Obviamente como idea liberal, pues, ¿no? Acuérdense que era la época de la Ilustración, ¿no? Fíjense. La Revolución Francesa, chicos, que se inició en 1789, no se acuerden, no se olviden, ¿ah? Acabará siendo otro imperio hereditario en la persona esta, ¿no? De Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Qué edad tenía, profe, Napoleón cuando se autoproclamó emperador? 35 años. 35 años, chicos. ¿Mm? Miren todo el poder que tenía, ¿no? Fíjense. Increíble, ¿no? A esta se le dice la corona de Carlomagno, ¿no? Está situada, pues, en el centro mismo de la composición, dice, ¿no? Ah, ahí está. El propio Napoleón sostiene en sus manos la corona y se dispone a colocarla en la cabeza de su esposa Josefina, ¿no? Él luce, como verán el cuadro, chicos, él luce lo que él tiene en la cabeza, ¿no? Se le llama la corona de laurel, ¿no? La corona del laurel, propia de los antiguos emperadores romanos, ¿no? Y laurel, chicos, significa la victoria, ¿ya? Y también, mira, ahí podemos apreciar la admiración que Bonaparte sentía por los imperios romano y carolingio, ¿no? Fíjense, ¿no? Increíble. Así es, pues, ¿no, chicos? Muy bien. Vamos a continuar con la clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Los leo, ¿ah? Sí, Napoleón tenía 35 años. ¿Ah? Jovencito. ¿Mm? Bien jovencito. Increíble la historia, ¿no? Ya. Continuemos pues con la clase. Ahora vamos a ver este de aquí. Ajá, acá está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? Acá yo, sinceramente, chicos, es como solamente tiene 17 artículos, ¿ya? Ustedes los van a leer, ahí están las diapositivas, ¿ya? Está el artículo 1 en donde dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse sino sobre la utilidad común. Bueno, ¿cuándo se dio, profe, la Declaración de Derechos Humanos? 1789, no se olviden, ¿ah? Acá está. ¿Cuándo, profe, exactamente? El 27 de agosto de 1789, chicos. 27 de agosto de 1789 se da, pues, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y acá yo he resaltado algunas cosas que estuve leyendo temprano, ¿ya? Miren lo que dice, ¿no? El artículo 2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre.
Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Miren, se va a amparar la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La libertad, bueno, estos ítems han sido pues contemplados también en nuestra actual constitución política y la anterior, la del 79, ¿no? Pero básicamente en Francia se daban el amparo de estos derechos, ¿no es cierto? Que son básicamente lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? El albor o la época pues de la ilustración, ¿no? De la mente brillante como Montesquieu, ¿no? Como Rousseau, en donde ellos promulgaban pues la libertad, la propiedad, inclusive la propiedad privada, ¿no? La seguridad, la resistencia a la opresión. Eran las ideas liberales, el nacimiento de las ideas liberales. Profe, ¿es igual liberalismo con neoliberalismo? No, no es igual, ¿no? Bueno, yo no soy ni liberal ni neoliberal, ¿no? Yo ideológicamente discrepo mucho, pero en el momento en Francia, estaba en albor pues las ideas liberales, ¿no es cierto? Ahí vemos el artículo 5 también que está resaltado, y miren lo que dice, ¿por qué lo resalto? Dicen, ¿no? El artículo 5, la ley no puede prohibir sino las acciones dañosas a la sociedad. Miren lo que dicen, chicos, todo lo que no es prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no manda. Lean, miren lo que dice. Todo lo que no es prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no manda. Escrito en 1789. Y si revisamos, chicos, los quiero ver, ¿ya? Ok. Si revisamos lo que dice el inciso 24 del artículo 2 de la actual Constitución Política del Perú, vamos a leerlo, ¿ya? Vamos a buscarlo. A ver, acá lo tengo. Inciso 24. Literal A del inciso 24 del artículo 2 de nuestra Constitución Política del Perú, la que está vigente. Y vamos a compararlo, ¿ya? Dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. ¿Va? Miren cómo nosotros recogemos también el espíritu liberal, ¿no? De la Revolución Francesa, expresamente declarada en esta carta, ¿no? En esta declaración. Fíjense, del artículo 5 lo que manifiesta, ¿no? En los primeros años, es más, el primer año de la Facultad de Derecho, pues nosotros hacemos ese tipo de comparaciones y algunos nos quedamos sorprendidos, otros dormidos, ¿no? Pero interesante, ¿no? Interesante cómo prácticamente se ha trasladado, ¿no? La época de 1789 al siglo XXI, ¿no? Las ideas, pues, de Montesquieu. Tengo un libro muy bueno, ¿no? El espíritu de las leyes de Montesquieu, que es impresionante libro, ¿no? El contrato social también de Rousseau, ¿no? Son las ideas básicamente que se inspiraron, ¿no? Para crear esta declaración, ¿no? Ok, ahí está la diapositiva, chicos. Revisen. Muy buenas noches, Karim. Bien, continuamos, ¿ya? Ok. Vamos a ver. Acá está, ya. ¿Yo por qué resalto? Chicos, estamos leyendo, estamos estudiando esta declaración, porque está en el sílabus, ¿eh? No porque se me ocurra a mí, pero igual es muy importante leerlo, saber, ¿ya? Hemos hablado de historia también, antes y después de la dación de esta declaración. Otro de lo que nosotros hemos recogido en nuestra legislación actual, ¿no? Hay un principio en derecho penal que es el principio de indubio pro reo, ¿no? Que la duda favorece al reo. Miren lo que dice el artículo 9 de la declaración dada en 1789. Dice, ¿no? Todo hombre se presume inocente hasta que haya sido declarado culpable, ¿no? El principio de la presunción de inocencia, ¿no es cierto? Todo reo se presume inocente hasta que haya sido declarado culpable, ¿no? El indubio pro reo, ¿ya? Miren lo que empezamos a recoger de estas declaraciones, ¿no? Mira lo que ha provocado la Revolución Francesa de aquella época, 10 años de revolución, ¿no? Y terminó pues en un golpe de Estado dado por Napoleón Bonaparte, ¿no? Otra cosa lo que nuestra Constitución también recoge,
¿no? Y las constituciones básicamente del mundo, ¿ah? El artículo 10 dice, ¿no? Ninguno debe ser inquietado por sus opiniones, aunque sean religiosas. Acá también lo tenemos, igualito, ¿no? Nadie debe ser perseguido, dice nuestra constitución. Hay libertad de credo, hay libertad de creencias, hay libertad de opiniones, ¿no? Hay libertad de ideas, ¿no? Que es muy, muy importante saberlo, ¿ya? El artículo 11 dice, ¿no? La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Obvio, ¿no? El hombre sin pensamiento no es hombre, pues, ¿no? Es una cosa, ¿no? Es una anomalía, es algo que no crea. Nosotros nos imperan los pensamientos, los buenos y los malos, dicho sea de paso, ¿no? Dice el artículo 11, todo ciudadano en su consecuencia puede hablar, escribir, imprimir libremente, ¿no? También este precepto normativo lo hemos recogido en nuestra constitución política, ¿no? Respecto a la libertad de pensamiento, ¿no? A la libertad de opinión, ¿no? Que es uno de los derechos más preciosos del hombre, dice esta declaración, ¿ya? A ver, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que he resaltado también. El artículo 15, la sociedad tiene derecho de pedir cuenta de su administración a todo agente público. ¿Se acuerdan, chicos, lo que hemos hablado en la primera clase que hemos tenido nosotros? ¿No? Otra vez lo leo, ¿eh? Artículo 15, la sociedad tiene derecho de pedir cuenta de su administración a todo agente público. ¿Se acuerdan o no lo que hemos hablado? Si comparamos, ¿no? Sí, la diapositiva sí la paso, Ronald, no te preocupes. ¿Qué cosa hemos hablado en las clases anteriores? Que nosotros tenemos derechos, pues, a interponer demandas de rendición de cuentas, ¿no? Ante un alcalde, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó, pues, con Luis Castañeda Locio, ¿no? Y respecto a Comunicore, ¿no? La sociedad civil, acuérdense que hemos estudiado también sociedad civil lo que es, se organizó, compró el kit electoral y presentó la demanda de rendición de cuentas, ¿no? Que es prevista por la ley, ¿no? Y miren lo que en 1789 se promulgaba, ¿no? Se permitía, se positivizaba. ¿Qué es positivizar? La idea materializarla en una ley, ¿ya? Se positiviza, se objetiviza, ¿no? En derecho lo llamamos así. La sociedad tiene derecho de pedir cuenta de su administración a todo aquel público. Obviamente la corona francesa estaba en contra, por supuesto, pues si ellos estaban manejando a diestra y siniestra todos los impuestos de Francia. Luis XVI, obviamente por eso se opuso a la Revolución Francesa y a todo lo que ello significaría, ¿no? Después, ¿ya? Bueno, el artículo 17, que también está resaltado, chicos, habla respecto a las propiedades, ¿no? Mira lo que plantea, ¿no? Siendo las propiedades un derecho inviolable y sagrado, ninguno puede ser privado, si no es cuando la necesidad pública legalmente hecha a constar lo exige evidentemente y bajo la condición de una previa y justa indemnización. Miren, hablan sobre propiedad privada, ¿ya? Y habla también, si es que va a haber una expropiación, tiene que haber una indemnización. Eso actualmente, esa indemnización se llama justiprecio, ¿no es cierto? El justiprecio es un monto dinerario de que se le va a calcular al bien inmueble que se va a expropiar y el Estado tiene que retribuir, tiene que pagar, ¿no es cierto? Obvio. Y aquí obviamente hay una ley, pues, una ley general de expropiación en donde, y su reglamento en donde va a precisar algunas situaciones, ¿no? Frente a una expropiación, porque no se puede expropiar por expropiarnos, todo tiene directrices, todo está reglamentado, ¿no? Todo tiene requisitos. Pero fíjense en el momento. Miren lo que dice en el momento, 1789, chicos, ¿no? Cómo se desarrolla, ¿no? El tema de la propiedad, que es un derecho inviolable y sagrado, y habla sobre la expropiación y, bueno, y el justiprecio, que es la indemnización. Los que van a ser abogados me van a entender más adelante, ¿ya? Pero igual estamos desarrollando todo lo que dice esta declaración, ¿ya? Y ahí se termina. 17 artículos, ¿no, chicos? Léanlo, les invito a leerlo, lo pueden encontrar en internet, ¿no?
pone la declaración, dado en Francia en 1789, y lo leen. Son 17 articulitos nada más, ¿ya? Bueno, lo voy a leer, ¿ya? Efectivamente, ¿no? Está bien que esté en el debate ahí. Perfecto. Lo que dijo Ronald al último es verdad, ¿no? Siempre y cuando no haya daño a nadie, que sea beneficioso para todos. En derecho hay un principio que se dice que el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro, ¿no es cierto? O sea, tú vas a respetar mis derechos y los tuyos terminan, ¿no? O sea, ahí eso es lo que encuadra es la idea del respeto, ¿no? El respeto de los derechos de los demás, ¿no? Sí, sí, Ronald, estoy trabajando en ADJ, Abogados y Consultores. Es más, yo soy uno de los fundadores. Ya tiene años esta asociación, ¿no? Me dedico a la defensa técnica, procesal, ¿no? Me dedico y también asesoro, ¿no? Asesoro empresas y tenemos especialistas de todas las materias, ¿no? Sí, sí. ADJ Abogados. ADJ Abogados y Consultores. Perfecto. Ya. Continuamos con las diapositivas. ¿Ya? Ok. Siguiendo pues el contenido del sílabo, chicos, ¿ya? El segundo punto a tratar es el derecho a la educación y la cultura, ¿ya? Bueno, esto está regulado básicamente por nuestra Carta Constitucional en su artículo 13, ¿ya? ¿Qué dice el artículo 13? Ahí dice... Ok, ahí, como dice la diapositiva, el artículo 13. Chicos, lean su Constitución, ¿ah? Esa es nuestra herramienta principal de esta clase de educación cívica, ¿ya? El artículo 13 menciona, ¿no? La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. ¿Ya? Parece bonito, ¿no? Parece bonito lo que dice este artículo de la Constitución del 93. Pues bien, hay un libro, chicos, que yo se lo recomiendo, que es de un compañero, de un maestro, ¿no? De un político también, ¿ya? Sociólogo de profesión, el profesor, pues, Manuel Benza Fluker, ¿no? Que tuve la oportunidad de exponer respecto al contenido de la Constitución política y a los tipos de reformas también que esta permite, ¿no es cierto? Porque esta Constitución permite la reforma total y parcial de la Constitución, pero no menciona nada de las posibilidades jurídicas de cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente, ¿no? Como otras constituciones de América Latina sí lo prescriben literalmente, ¿no? Como la Constitución de Ecuador, ¿no? Que sí menciona, ¿no?, la posibilidad del cambio constitucional a través de una asamblea constituyente. Esta Constitución del 93, chicos, hay un candado jurídico, ¿no?, hecho pues en el régimen de la dictadura de Fujimori y Montesinos, ¿no? En el artículo 206 no se habla, es más, en ningún artículo de la Constitución política habla sobre la posibilidad de poder cambiarla a través de una asamblea constituyente, ¿no? Solamente habla sobre la reforma parcial y total de la Constitución. E inclusive dice, ¿no?, que toda reforma parcial o total de la Constitución tiene que ser aprobada por el Congreso de la República. Fíjese en candado, ¿no?, el candado que pone, ¿no? Pero bueno, el profesor Manuel Benza Fluker, en su libro 25 años de neoliberalismo, ¿ya?, en el Perú, análisis de la Constitución política del 1993, acá la tengo, miren, que él me lo regaló cuando expusimos en Villa El Salvador, recuerdo, una excelente exposición, salió muy linda. En la página 74, él pone un extracto, ¿no? Y habla respecto a la educación, ¿no? Les voy a leer, chicos, ¿ya? Lean conmigo también, ¿ya? Dice, ¿no? En el capítulo 4 de la educación y la ciencia y la cultura contenía 21 artículos.
Él habla sobre la Constitución de 1979, ¿ya? Que él menciona en el capítulo 4 de la educación, la ciencia y la cultura, contenía 21 artículos, ¿no? En la Constitución de 1993 se rescatan dos de ellos en lo fundamental, ¿no? Y de manera parcial, dice Manuel Benza, ¿no? Como en el caso de la salud, ¿no? El derecho a la educación y a la cultura inherentes a la persona. Bueno, dice Manuel Benza, con el agravante que en el artículo 13, la que hemos puesto más arriba, de la Constitución del 93, no se señala que el Estado garantiza la educación, pues, ¿no? Sino que el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. No garantiza la educación. Este articulado debe relacionarse con el fenómeno creciente de la privatización de la educación, que en todos sus niveles es ostensible, ¿no? Así como la merma relativa del presupuesto estatal para dicho servicio fundamental del Estado, ¿no? Un excelente libro del profesor Manuel Benza. Un saludo desde aquí. Ojalá que nos veamos pronto, profesor. Efectivamente, ¿no? Lo que dice el profesor Manuel Benza Fluker es cierto, ¿no? Este artículo actual de la Constitución Política no garantiza el derecho a la educación, ¿no? Garantiza la libertad de enseñanza, ¿no? Y en otros artículos garantiza la privatización también de la educación, o sea, permite que la educación sea pues una objeto de mercantilismo, ¿no? Que no debería ser así. Efectivamente, chicos, yo les digo, yo no estoy en contra de la inversión privada, para nada, ¿no es cierto? Es más, se debe fomentar la libertad, la empresa privada, ¿no es cierto? Deben seguir existiendo de repente empresas, ¿no? Que hagan negocio con la educación, bueno, ¿no? Pero lo que sí no se debe permitir es que el Estado no garantice la educación, ¿no? La educación en este país, lamentablemente, en los hechos, no es para todos, ¿no? La primera clase hablábamos respecto, por ejemplo, a la educación de nivel universitario, ¿no? Fíjense de que la San Marcos, ¿no? Que es una de las universidades que tiene todas las carreras, ¿no? Fue creada hace cuántos siglos, ¿no? El 12 de mayo de 1535, ¿no? Mire cuántos siglos ha pasado, casi 500 años, ¿no? Y no se crea, pues, una universidad de esa dimensión. Tiene más de 10 millones de habitantes, ¿no? Y la San Marcos alberga, pues, a estudiantes de provincias, ¿no? De todo el país. La educación, lamentablemente, en nuestro país está en los últimos albores, así como la salud, ¿no? La pandemia ha demostrado de que nuestro país no ha invertido en salud pública, no ha invertido en educación pública, ¿no? Y esos son los dos principales derechos que todo Estado de cualquier país, de cualquier sistema económico y político que tenga dentro de su territorio, debe de garantizar, pues. Nadie dice de que no, se tienen que clausurar, pues, los colegios privados, las universidades privadas, vamos a nacionalizarlas, vamos a hacer, pues, vamos a estatizar todo, ¿no es cierto? No, no se trata de eso, pero se trata de administrar bien los recursos. La educación tiene que ser un derecho garantizado por el Estado. El Estado debe ser el principal proveedor de la educación pública. En Europa, chicos, en Europa las mejores universidades y colegios son los nacionales. ¿Hay universidades privadas? Por supuesto, ¿no? Pero las universidades nacionales están así, a la par, en ciencia y tecnología, en investigación. Acá ya no investigamos ya. Acá hay universidades, por ejemplo, para titularse, pues, en Derecho, presentas un expediente y ya. O sea, ya no hay la tesis, ¿no? Por eso la SUNEDU ingresó y dijo un ratito, tiene que hacer todo con investigación, ¿no? Tiene que hacer sustentación de tesis también, pero antes no. Antes todo el mundo se titulaba en cualquier universidad. Y obviamente hubo una pésima enseñanza. Y fíjense, ¿no? De que aquí, pues, hay todavía defensores en el Congreso que levantan la bandera de la privatización de la educación y defienden que ciertas universidades no sean clausuradas por la SUNEDU, ¿no? No quiero mencionar nombres, ¿no? Pero
Es lo que tenemos, ¿no? ¿Y qué ofrecen estas malas universidades? Mala enseñanza a sus estudiantes, ¿no? Porque efectivamente, pues, frente a una pensión, por ejemplo, en la católica, que oscila mensualmente entre 2.000 a 3.000 soles, ¿no? Esa pensión económica no va a ser, pues, para todos los bolsillos, ¿no? Cuando el sueldo mínimo, pues, en 930, 950, ¿no? Y réstenle, pues, a ellos los gastos que se tienen que hacer. Entonces, el hijo de un obrero, el hijo de un trabajador, no va a poder, pues, poner a su hijo en una buena universidad. ¿Y qué tiene que hacer? Tratar de luchar para que ingrese a una universidad nacional, ¿no es cierto? Pero la Universidad Nacional se presentan miles y miles, por ejemplo, la San Marcos, la Villarreal, la del Callao, en fin, ¿no? La UNI, ¿no? Miles y miles, ¿no? Pero no debería ser así. Yo creo que se tiene que crear más universidades y el Estado debe garantizar la educación, no poner simplemente bueno, hay libertad de enseñanza, pues, ¿no? Y lo que ocurre acá también es que hay malos padres en el colegio, los mandan a trabajar. Hay niños, antes de la pandemia, niños de 4, 5, 6, 7 años, paraban en las esquinas de los semáforos haciendo piruetas para ganarse el pan de cada día. No puede ser posible, pues, que eso ocurra en un estado en pleno siglo XXI, chicos. Es imposible. Pero bueno, entonces aquí efectivamente el profesor Manuel Benza Fluker en su excelente libro da pues una interpretación social y una interpretación también, ¿por qué no decirlo jurídica, respecto al artículo 13 de la Constitución actual, ¿no? Porque no garantiza pues la educación, como lo hemos visto, ¿ah? Y ahí está expresamente dicho, el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, pero no la educación. En fin, un saludo al profe. Okay, vamos a continuar, chicos, respecto a la diapositiva y vamos a hablar pues del trabajo, ¿no? El trabajo, que es tan importante. Antes de ello vamos a leerlos, a ver qué dicen. Ya. Ah, sí, pues estamos un poco no, yo creo que estamos mal, ¿no? Respecto al tema de salud y educación estamos pésimos. Fíjense, chicos, de que de acuerdo a la UNESCO, ¿no? Nuestros estudiantes que terminan la secundaria no entienden lo que leen, ¿no? O sea, 9 de cada 10 no entiende lo que lee. Para la UNESCO es un tipo de analfabetismo funcional, ¿no? Y obviamente esto se da pues en gobiernos en donde no le ponen tanta prioridad a estos derechos fundamentales que es derecho a la salud y derecho a la educación sobre todo, ¿no? Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay, él decía, para que un país prospere se necesitan tres cosas. Tres cosas. Educación, educación y educación. Sin educación no hay nada, ¿ya? Y también la fomentación de la lectura también, chicos, ¿ya? Yo les sugiero de que lean mucho, 1 hora al día, prográmense, cuentas en su chip, 1 hora al día, ¿no? Lean y vas a ver que les va a servir para todo, ¿no? Para cualquier carrera, no hay excusa para no leer, ¿ya? Bien, continuamos con la diapositiva, chicos. Tengo la garganta seca hoy, ya. Vamos a hablar respecto al trabajo, ¿no? Y el artículo 22 de la Constitución Política del Perú actual menciona que efectivamente el trabajo es un deber y un derecho, ¿ya? Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Miren lo que dice la Constitución, el trabajo es un deber y un derecho, pero no conceptualiza qué es el trabajo. ¿Qué es el trabajo, chicos? ¿Qué es el trabajo? ¿No? La Constitución solamente narra y dice, no, el trabajo es un deber y un derecho. Sí, perfecto, pero ¿qué es el trabajo? ¿No? Bueno, para determinar el concepto de lo que es el trabajo hay diversas teorías, ¿no? Teorías clásicas, ¿no? La teoría marxista, por ejemplo, y la teoría liberal, ¿no? Que menciona respecto al trabajo, ¿no? Yo me quedo con esta conclusión, ¿no? Que el trabajo es el esfuerzo mecánico que los seres humanos hacen para obtener un fin.
es el esfuerzo mecánico, el esfuerzo intelectual también, ¿no? Porque si bien es cierto, nuestros hermanos campesinos realizan un esfuerzo mecánico, material, ¿no es cierto?, directo para producir riqueza, ¿no? O sea, ¿cuáles son las consecuencias del trabajo, chicos? La riqueza. El trabajador produce riqueza, ¿no? El capitalista emite o participa en esa eventualidad poniendo el capital, poniendo la empresa. Pero realmente el que produce la riqueza es el trabajador, ¿no es cierto? El trabajador, ¿no? ¿A través de qué? A través de sus esfuerzos, a través de la mecánica que él va a aplicar, tanto corporal o intelectual, ¿no es cierto? Eso es. Profe, pero entonces, ¿por qué si un empresario gana millones y millones y millones y millones y los trabajadores siguen siendo pobres? Porque lamentablemente existe una inequidad, ¿no? En la distribución de la riqueza, ¿no? El Estado no interviene, existe libertad de mercado actualmente en nuestro país. Profe, pero la economía social de mercado está prevista ¿en dónde? Está prevista en nuestra constitución política. La economía social de mercado. ¿Es mala? No es mala, pero hay que saberla administrar, ¿ya? El Estado tiene que estar atento, ¿no es cierto?, a las posibles explotaciones laborales que hay. Pero si el Estado peruano, por ejemplo, no puede fomentar la formalidad de los trabajadores, pero ojo, el 73% de nuestros trabajadores son informales. En consecuencia, el 73% de nuestra economía es informal. Si el Estado no puede luchar contra esa informalidad, y luchar no quiere decir robándole las cosas a los comerciantes ambulantes, eso no es luchar, eso es perseguir. Si el Estado no puede hacer eso, imagínense con lo otro, ¿no? O sea, vamos a fomentar nosotros a supervisar eh, el buen manejo de las empresas respecto a sus trabajadores, ¿no? Porque al trabajador no se le paga, pues, lo que realmente produce con su esfuerzo. Tampoco se quiere, pues, que el trabajador ganen exactamente igual, ¿no? Si el empresario gana, pues, al mes, no sé, 300.000 soles, o a todos los trabajadores vamos a pagarle 300.000 soles, ¿no? Eso también sería una locura, ¿no? Pero sí se le debe de garantizar los derechos básicos, ¿no? Como hemos hablado, a la salud, a la educación de sus hijos, ¿no es cierto? A la tecnificación. Pero nuestro Estado, chicos, lamentablemente no fomenta la industrialización, ¿no?, de la materia prima. Nosotros aún seguimos siendo una economía extractivista, ¿no? Que simplemente lo que importamos, lo que exportamos son materias primas, ¿no? No tenemos una industria, por ejemplo, de la talla como la que tiene otros países como Brasil o como Argentina, ¿no es cierto? Que ya están a punto de producir la vacuna contra el COVID-19, ¿no? Nosotros no podemos ni siquiera crear, pues, plantas nacionales gratuitas de oxígeno para la gente que está muriéndose por el COVID-19, ¿no? No tenemos la capacidad industrial, pues, de crear ventiladores mecánicos, ¿no? Tenemos que importar hasta los tapabocas, tenemos que importar hasta los guantes, ¿no? Fíjense, nosotros con tremenda riqueza que tenemos, con tremendos recursos naturales que tenemos, no podemos hacer ni siquiera eso, ¿no? La economía social de mercado, por supuesto, es buena, por supuesto, ¿no? Que vengan las empresas privadas a hacer empresas, pero yo creo y estoy convencido de que la legislación de esa materia tiene que cambiar definitivamente. Y esta constitución política, desde mi modesto punto de vista, tiene que también ser cambiada, ¿no? Porque hay serios candados jurídicos que impiden, pues, que el Estado fomente la industrialización, ¿no? En fin. A ver, entonces, el trabajo, ya lo hemos determinado, chicos, es eso, ¿no? Que es el esfuerzo mecánico y psicomotriz que realiza una determinada persona para crear riqueza. ¿No sé, no sé, no es cierto? Bien. El artículo 23 de la Constitución Política, chicos, menciona que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Ojo, todo trabajo tiene que ser remunerado. En consecuencia, chicos, todo trabajo debe ser remunerado. ¿Ya? Continuamos con la diapos. El artículo 25 dice que en la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas. 8 horas diarias o 48 horas semanales, como máximo, ¿ya? En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo. Efectivamente. ¿Qué es una jornada acumulativa o atípica? Es lo que se llama a las horas extras, ¿no? Y las horas extras tienen que ser pagadas el doble, y obviamente existe una ley que regula el pago de las horas extras, chicos, ¿ya? Las dos primeras, la primera hora, las dos primeras horas, las tres horas, ¿no? Subsiguientes se pagan de manera, se computan de manera distinta, ¿ya? Para efectos de pagar de repente un beneficio social, ¿ya? Ojo. Pero, en teoría, básicamente, la jornada ordinaria de trabajo diaria es de 8 horas y máximo 48 horas semanales, ¿ya? Según la Constitución Política. El artículo 26 menciona respecto que en la relación laboral se respetan los siguientes principios. Esto es interesante, ¿eh? 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. Obviamente, ¿no? Los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades laborales en cualquier entidad pública o privada que esté dentro de nuestro territorio peruano, ¿ya? 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. En derecho laboral, chicos, existe un principio que es que los derechos laborales son irrenunciables. No puedes renunciar, es como que tú renuncias pues a tu vida, ¿no? Tú no puedes renunciar a tu derecho laboral, ¿no? Tú no puedes renunciar a tus gratificaciones, a tus vacaciones, a tus beneficios sociales. Tienes que recibir y tu empleador tiene que pagarte, ¿no? Tiene que pagarte porque tú trabajas, tú estás dando un esfuerzo, tú a él estás generando una riqueza, le estás produciendo una riqueza. Y lógicamente te tiene que pagar utilidades, gratificación, beneficios, CTS, vacaciones, ¿no? Ese es tu derecho. Y lo que dice también el artículo 26, ¿no? El artículo 26, numeral 3, dice interpretación favorable al trabajador, que es un principio, ¿no? El principio de interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. ¿Qué quiere decir esto, chicos? El Tribunal Constitucional, seguramente ya los que estudian derechos lo van a saber, pero igual es importante anotarlo. El Tribunal Constitucional en una sentencia expresa y desarrolla un principio, que es el principio de primacía de la realidad, ¿no es cierto? En donde básicamente es lo que dice este principio, ¿no? Que interpretación favorable al trabajador en caso de dudas, ¿no? Si hay una duda insalvable, ¿no? En un proceso judicial laboral, el magistrado tiene que preferir ser trabajador, ¿no es cierto? Si hay una duda, ¿no? En fin. Continuamos con las diapos. Ya vamos a ir terminando, chicos, para que vengan sus preguntas. Hemos corrido, mira, y vamos también a leerlos y a responderles algunas preguntas. Esta clase de hoy día ha sido bien corta, porque el sílabus a mí me arroja en la clase 10 pocos temas. Así que hemos hablado todo lo que dice la diapositiva y el sílabus. Bien, el artículo 27 de la Constitución Política expresa que la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. ¿Qué es el despido arbitrario, chicos? ¿Qué es el despido arbitrario? Ustedes tendrán de repente amistades, familiares que han sufrido, sobre todo en este año, en este periodo de cuarentena, algún tipo de despido arbitrario, ¿ya? Por ejemplo, en Lima, según el MEF, y el mismo Ministerio de Trabajo ha determinado de que en todo el periodo de la cuarentena hasta la fecha existen 2,5 millones de personas que han sido despedidas. 2,5 millones de personas que han sido despedidas, ¿ya?
Entonces, el despido arbitrario es básicamente que tu empleador no te deja ingresar a tu centro de trabajo sin motivo alguno, sin justificación alguna, ¿no es cierto? O sea, tú vas al día siguiente, por ejemplo, mañana, ¿no? Vas a tu centro de trabajo y te impiden, pues, el ingreso. Y te dicen, no, usted ya no trabaja acá. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede ingresar? No te dan razones y te cierran la puerta. Ya. ¿Qué haces tú? Tú vas a la comisaría, eso es lo que deberías hacer, ¿no? Como trabajador. Vas a la comisaría, haces la denuncia de que te han despedido arbitrariamente y la comisaría va, manda un efectivo policial a tu centro laboral y levanta un acta, ¿no es cierto? Un acta de inspección y ahí verifica, toma los datos pues del nombre de la empresa, ¿no? De tu empleador, ¿no? Y el motivo que por qué no te ha dejado ingresar. No le va a obligar el policía, no le va a obligar al empresario que obviamente te abra la puerta, simplemente va a levantar el acta, nada más. No es su función obligar al empresario que te deje entrar a tu centro de trabajo, ¿no? Eh, bueno, eso es básicamente el despido arbitrario. Y la Constitución, pues, en su artículo 27, determina que la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. ¿Cuál es el plazo, chicos? Demandar, pues, judicialmente despido arbitrario, porque el despido arbitrario, una vez demostrado, ¿no? El juez ordena a tu empleador que te pague una indemnización por daños y perjuicios a raíz de este despido, ¿no? Este tipo de despido, que es el despido arbitrario. Y que de acuerdo al artículo 38, sí, 38 del decreto legislativo 728, al trabajador le corresponde pues una remuneración y media por año laborado, hasta un máximo de 12 remuneraciones. Ejemplo, si tú ganas 1.000 soles, ¿no? Y se te fue despedido y trabajaste 5 años, ¿ya? Y se te fue despedido arbitrariamente y tú ganas el juicio en un proceso judicial laboral, tú tienes derecho a percibir un sueldo y medio por año laborado. Por ejemplo, 1.500 soles multiplicados por 5 años, que son 7.500 soles, tienes derecho solo por el concepto de indemnización por despido arbitrario. Eso es lo que dice la ley, ¿ya? ¿Cuál es el plazo, profe, para yo interponer la demanda por despido arbitrario? 30 días. 30 días naturales, chicos. Lamentablemente, ¿no? Yo he tenido casos de que muchos trabajadores han venido pues al día, al mes, al segundo mes, al tercer mes, ¿no? Y me dicen, doctor, que hemos sufrido despido arbitrario, ¿no? Y queremos demandar, ¿no? Ya, ¿y cuánto tiempo ha pasado ese despido? Han pasado 2 meses, 3 meses. Entonces la ley es clarita, ¿no? La ley dice que caduca tu derecho a reclamar una indemnización por despido arbitrario, ¿no? Son 30 días naturales, chicos. Acuérdense muy bien de esto, ya lo que estamos hablando, ¿ya? De repente tienen algún familiar, ¿no? Que está pasando este tipo de atropellos. Yo les digo, con todos mis colegas, tenemos una diversidad de casos respecto a esta naturaleza, ¿no? Porque han habido personas que han trabajado años, más de 10 años en su centro laboral, por ejemplo, en transporte, y han sido despedidos sin motivo alguno, ¿no? Ya no han regresado a su centro de trabajo. Entonces tenemos toda una maquinaria legal que hemos trabajado hasta madrugada para redactar las demandas por despido arbitrario y pago de beneficios sociales también, ¿no? Y la triple vacacional también, que es una figura laboral, ¿no? Que es muy bonito conversarla con ustedes para que ustedes tienen sus familias que también le pueden trasladar este tipo de comentarios, ¿no? De naturaleza jurídica, laboral, ¿no? Bien, ese es el despido arbitrario, chicos, y obviamente, a ver, ¿qué me dice Ronald? Vamos a leerlos, ¿ya? ¿Qué me dice Ronald? Profesor, mi papá no me pasa la pensión. ¿Qué artículo le aplico? Bueno, pensión de alimentos. Si aún sigues siendo menor de edad, es más, si eres mayor de edad, hasta los 28 años, tú mereces una pensión de alimentos. Si estás estudiando, ¿ya? Si eres mayor de edad, pero si es que estás estudiando y tus notas son buenas, tú puedes interponer una demanda de alimentos, ¿ya? Demanda de alimentos. ¿Ya, Ronald? Y si eres menor de edad, tu mamá o un familiar directo tiene que interponer la demanda en juzgado paz letrado del distrito donde vives, ¿ya? Mi número
Ya, yo se los que quieran consulta, chicos, nos hemos abierto el tema del tema académico al tema laboral, ¿no? Pero es importante que sepan. Me escriben al Facebook, ¿no? Me mandan un inbox, me dicen, profe, soy su alumno de la academia y tengo esta pequeña consulta, me escriben, me mandan un inbox a mi Facebook. Mi Facebook es Lucho Trinidad. O si no, al Facebook de ADJ, abogados y consultores también. ¿Ya? A cualquiera de los dos. Bien, ok. Vamos a seguir leyéndolos, porque han escrito bastante. El despido arbitrario es el cese del vínculo laboral por iniciativa del empleador sin que obedezca a una causa justa contemplada por la ley. Efectivamente, Jerry, ¿no? Ese es el despido arbitrario, ¿no? Y obviamente mereces una indemnización justamente por ese mal actuar del empleador, ¿no? Vamos a seguir. JD Ayala, a mí no me pagan 3 sueldos. ¿Qué procede? ¿Un boicot o sabotaje, profe? Bueno, realmente ni uno ni lo otro, ¿no? Tienes que cursarle, pues, una carta notarial, que no es requisito, pero puedes, ¿no? Cursarle una carta notarial solicitándole el pago de tus 3 salarios, ¿no? Bajo bajo percibimiento, pues, de que los denuncies ante la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Denuncias ante esta superintendencia del Ministerio de Trabajo pueden ser virtuales también, la pueden hacer a través del Internet, ¿ya? Y es muy sencillo, le piden algunos datos de ustedes y de su empleador y hacen pues la denuncia. Inclusive puede ser anónima, ¿no? Si ustedes ven, no, si usted no está sufriendo directamente el acto arbitrario, ¿no? Y si no su compañero, pero su compañero tiene miedo de denunciar, ustedes también pueden denunciar de manera anónima, ¿ya? Ante la SUNAFIL. ¿Ya, chicos? Ok, vamos a continuar con la clase. Edclin Peña. Profe, ¿sabe cómo se obtienen becas en otros países para universidades? Claro, hay concursos en Pronavec. En Pronavec, alumno Peña, Ed Clean Peña, ingresa a la página del Pronavec y ahí hay cursos en donde obviamente postulas, ¿no? Hay becas que se tiene que postular, ¿no? Y si obviamente obtienes una nota favorable, te pueden dar becas inclusive en el país. Yo tengo casos aquí, yo no, sino mi asociación tiene casos contra Pronavec, fíjense, ¿no? Porque han habido también un par de abusos o de repente ilegalidades, ¿no? Contra estudiantes que han sido becarios del programa del Pronavec, ¿no? Que es del Ministerio de Educación, ¿no? Que son becas que se le otorga a los alumnos que tienen notas satisfactorias, ¿no? En su educación secundaria, ¿no? O que también postulan y obtienen una nota también muy buena, ¿no? Y ellos, pues, tienen becas, por ejemplo, en la UPC, ¿no? En la Católica, ¿no? En la Garcilaso, donde efectivamente tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo mantener una nota promedio de 13 para arriba, ¿no? Un promedio ponderado. Y bueno, tengo casos también, tenemos nosotros acá en la asociación que trabajo contra Pronavec, ¿no? Y eso espero que sacie tu duda, ¿no? Sí, como te digo, JD Ayala, hay pues requisitos, ¿no? Pero extremadamente pobre no, yo, como te digo, tengo casos de alumnos que les han quitado la beca por X motivo y de ninguna manera la calificación fue para extremadamente pobres, ¿no? Pero se puede tratar ese tipo de situaciones, mi querido JD. Claro, Avi Machaca. Bueno, en mi Facebook personal pueden escribir, me dicen de que son alumnos de la academia. Lucho Trinidad, ¿no? Es mi Facebook. Me escriben un inbox y ya. Solo cualquier duda de naturaleza jurídica, ¿ya? Ok, continuemos con las diapositivas, ya vamos trabajando, ya vamos terminando. ¿Qué pasa? A ver, Guillermo Aguilar, ¿qué pasa si quiebra una empresa? ¿Qué pasa con el trabajador?
Eso es una modalidad para evitar pagos de beneficios sociales para algunas empresas que piensan erradamente esta figura, ¿no? Pero una empresa no se liquida de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso, la liquidación es un proceso, son etapas. Tú te declaras en quiebra y el proceso de liquidación, como la empresa Soyuz, ¿se acuerdan? Que salió en las noticias. En ese proceso de liquidación, la empresa que se va a extinguir tiene que cumplir, pues, con el pago, con los activos y los pasivos, ¿no? Por ejemplo, si tienen alguna deuda con un trabajador, tiene que cumplirle con el 100% de lo que se le debe a ese trabajador, ¿ya? Por eso se llama proceso de liquidación, no son etapas. Tiene que cumplir con sus acreedores, por ejemplo, ¿no? Si que yo le debo a algunas empresas que me han vendido algunos productos, yo tengo que pagarle. Y si no tengo solvencia económica, en el proceso de liquidación entran a formar los comités sindicales, los sindicatos, ¿no? Los acreedores, ¿no? Plum, y entran a ese proceso de liquidación y pues forman parte de las ganancias, ¿no? De repente si se rematan algunos bienes de servicio, ellos cogen, ¿no? Uno que otro. Bienes inmuebles también hay empresas que tienen bienes inmuebles dentro de su proceso de liquidación y también intervienen los acreedores o los trabajadores, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? Y lo que está pasando en Soyuz también, ¿no? Y no es la única empresa que se liquida. Al día, pucha cantidad de empresas se desaparecen, se extinguen, ¿no? Pero todo es un proceso, Guillermo, ¿ya? El abogado del pueblo, no, esa no, no. Hay un colega acá en Los Olivos que se hace llamar el abogado del pueblo, ya eso ya está copado, ese título ya. A ver, Avi Machaca, te voy a absolver. ¿Qué procede cuando terminas de trabajar en una empresa y cuando te das cuenta ellos no pagaron tus fondos de pensiones, ya sea ONP y AFP? Bueno, demanda. Acá naturalmente es una demanda, ¿no? Y es una denuncia también ante la SUNAFIL, ¿no? Porque si, y aparte es un delito, ¿no? Porque, a ver, si tú, ¿quién paga la pensión? ¿No? ¿Quién paga tu seguro de salud? El trabajador, a ti te descuentan, a ti te mochan, ¿no? Si ganas, no sé, 1.000, te mochan ciento y pico, el otro para tu seguro de salud, otro monto para tu FP. Y eso, por obligación, el empleador, ¿qué hace? Como administra esos ingresos, tiene que pagarlo directamente a la AFP o ONP y también al seguro de salud, ¿no? Si no lo hace y te ha descontado, ¿qué quiere decir? Que te ha estado robando, hurtando, ¿no es cierto? Entonces, cabe la posibilidad también de iniciarle una denuncia penal ante el Ministerio Público y denuncia también ante la SUNAFIL y también prospera una demanda laboral ante el Poder Judicial, ¿no? Efectivamente. Ya, a ver, chicos, vamos a continuar. Hemos hablado este tema tan importante que es el trabajo, ¿no? Hemos hablado respecto al despido arbitrario también, ¿ya? Y está prevista en la legislación. Acuérdense, chicos, de que la constitución política no quiere, como madre de todas las leyes, no quiere decir que tiene que decir todos los derechos, ¿no? O tiene que resumir todo el aparato legislativo que tenemos, ¿no? Todo el sistema jurídico tiene que ser resumido acá en la Constitución. No, porque existen leyes, leyes y reglamentos, ¿no es cierto?, en donde se especifica una que otra cosa, por ejemplo, los contratos modales, ¿no? Previstos en el decreto legislativo 728, en donde existen contratos sujetos a modalidad, ¿no? Por ejemplo, al incremento de las ganancias, incremento del mercado, perdón, por necesidad de mercado también, ¿no? Es un tipo de contrato modal, ¿no? El 728 y la ley procesal de trabajo son los que regulan estas situaciones. La constitución política no tiene que, pues, conglomerar todo, ¿no? No, una constitución política, les digo, chicos, no es mejor cuantos más artículos tiene. No, no se la califica de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque es la norma general, ¿no? Y lógicamente la Constitución, por ejemplo, de las garantías constitucionales tiene su código procesal constitucional también, ¿no? En donde regula situaciones, por ejemplo, como la acción de amparo, el habeas corpus, ¿no? Y las cuatro demás, ¿no? El habeas data, la acción de cumplimiento, en fin. Ya. Muy bien. Terminando el análisis de los artículos respecto al trabajo,
artículos de la Constitución Política, chicos. Acá pues ustedes ven a José Carlos Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui pues escribió un ensayo, saben que Mariátegui es peruano, lógico, ¿no? Un ensayo respecto pues al 1 de Mayo y el Frente Único, ¿no? Yo les recomiendo que lean este ensayo, ¿no? Yo cuando era estudiante pues me volví mariateguista, yo soy mariateguista. Y sinceramente él es uno de las mentes más ilustres que ha tenido nuestro país y la región latinoamericana también, uno de los mejores ensayistas, ¿no? En Francia, en París, hay escuelas que hasta la fecha estudian el pensamiento de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y bueno, uno de sus ensayos muy buenos se llama, pues, efectivamente, es Nuestra Mauta, ¿no? El 1 de Mayo, el Frente Único, es cortito, 2, 3 hojas máximo, y bueno, este es un extracto, ¿no? Respecto al 1 de Mayo, ¿por qué se celebra el 1 de Mayo, el Día de los Trabajadores, ¿no? El Día Internacional del Trabajo, ¿no? Mira lo que dice Mariátegui, ¿no? El Frente Único, él siempre promulgaba y soñaba, así como nosotros soñamos, que existe un Frente Único, ¿no? Un Frente Único de los trabajadores, ¿no? De los partidos políticos que realmente quieran transformar este país, ¿no es cierto? Y cómo se lo puede lograr esa transformación en el 2021, ganando las elecciones. Porque si nosotros vamos a seguir con este mismo modelo económico que ha demostrado, chicos, que en más de 30 años no se han solucionado los problemas básicos de nuestro país. Básicos, por ejemplo, como salud, como educación, como agua potable, como alcantarillado, como vivienda, un plan nacional agrario. No hay ese tipo de situaciones. En 30 años, ¿qué han hecho con el dinero? Si nuestro país es uno de los que más recursos naturales tiene del planeta, ¿no es cierto? Vivimos en estamos sentados en un banco de oro, ¿no es cierto? Pero hay una pésima administración, la corrupción está institucionalizada y eso nosotros tenemos que transformar la realidad a partir de qué? A partir de la unidad, ¿no es cierto? A partir de la creación de un frente único, como decía Mariátegui, un frente popular, un frente agrario, un frente estudiantil, un frente académico, ¿no? Un frente político también para ganarles las elecciones a estos gusanos que han hecho una republiqueta de nuestro país, ¿no? Que nos han robado descaradamente y han vendido los recursos al mejor postor, ¿no? Se hablaba de José Carlos Mariátegui, perdón, hablaba de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente, y César Gilberán decía de que PPK era un lobista profesional. Lobista profesional, efectivamente, porque es lo que a vender lo hacía, ¿no? Al mejor postor y lo regalaba, ¿no? Así como Susana Villarán, por ejemplo, ¿no? De que nos clavó 10 años más de concesiones de los peajes a cambio de 10 millones de dólares para su campaña contra el no a la revocatoria. Increíble, ¿no? Pero bueno, tenemos la oportunidad de cambiar. Y José Carlos Mariátegui, somos un mendigo en un banco de oro, efectivamente, ¿no? Ya. Rocky, Rick, Reza y Nostroza. Mira, yo cada vez que toco estos temas, yo recomiendo lectura, ¿no? Por ejemplo, hoy, en este momento, recomiendo que lean, chicos, a José Carlos Mariátegui, ¿no? El escribe muy, muy, muy claro, ¿no? Muy, muy conciso respecto a la realidad peruana, ¿no? Y sus ensayos son muy buenos. Por ejemplo, el Frente Único, el 1 de Mayo, el Frente Único que les he puesto en este extracto. ¿Qué dice Mariátegui? Miren, el Frente Único Proletario, por fortuna, es entre nosotros una decisión y un anhelo evidente del proletariado, es decir, de los trabajadores, ¿no? Las masas reclaman unidad, las masas quieren fe, y por eso su alma rechaza la voz corrosiva, disolvente y pesimista de los que niegan y de los que dudan, y busca la voz optimista, cordial, juvenil y fecunda de los que afirman y de los que creen, ¿no? José Carlos Mariátegui escribió esto en 1924, ¿no? Y tantos años atrás que lo ha escrito, pero miren la vigencia que tiene a la fecha, ¿no?
Entonces, léanlo, chicos, es muy, muy interesante leer a José Carlos Mariátegui, a nuestros amautas en general, ¿no? A José María Arguedas, por ejemplo, ¿no? Que escribe muy, pero muy lindo respecto al Ande peruano, ¿ya? Hildebrand, efectivamente, ¿no? Es bueno. ¿Ya? A Manuel González Prada, por ejemplo, léanlo, también lo recomiendo, Páginas Libres. Por ejemplo, Manuel González Prada decía que donde el Perú es un organismo enfermo, ¿no? En donde se presiona el dedo sale pus, ¿no? Ese pus es la corrupción, pues, ¿no? Han hecho lo que han querido con nuestra patria, pero no seamos pesimistas, esto puede transformarse, es cuestión de trabajar por la unidad y por el Frente Único y por no votar por los mismos, pues chicos. Si ustedes quieren un cambio de verdad, no voten por los mismos. Albert Einstein tenía una frase, ¿no? Y él decía, si quieres resultados diferentes, lo mismo. Igual, ¿no? Si quieres un país diferente, no votes por los mismos, pues, ¿no? Nos quejamos, ¿no? De que, pucha, nuestro país está mal en educación, en salud. El COVID-19 ha desnudado lo que es realmente nuestro país, ¿no? Lo que es realmente los partidos políticos que nos han gobernado los últimos 30 años. Pues bien, si queremos resultados diferentes, no votemos por estos. No votemos por Julio Guzmán, ¿no? Él es el PPK Junior. No votemos, pues, por George Forsyth. ¿De dónde es? ¿Cuál es su trayectoria política de George Forsyth? ¿Cuál es su máximo logro? ¿Haber logrado una alcaldía en La Victoria? ¿Eso es un logro realmente? ¿No? ¿Es un logro político? Una trayectoria política. Necesitamos trayectoria política, ¿no? Y hay que pensar bien nuestro voto, porque nuestro voto, chicos, es una forma también de luchar, es una forma de demostrar rebeldía, ¿no? De hacer revolución, porque nuestro país necesita eso, una revolución en todo sentido. ¿Por qué? Porque está podrido todo, desde la legislación vigente hasta las instituciones públicas más recónditas de nuestro país, ¿no? La corrupción sí se puede combatir, pero necesitamos nuevos cuadros, nuevos políticos, chicos, ¿ya? Entonces, lean a José Carlos Mariátegui y vamos a tocar en la última diapositiva, no, la penúltima diapositiva, respecto al tema sobre los deberes y derechos de la persona en relación con la búsqueda de una sociedad libre, justa, fraterna y solidaria. ¿Ok? Esto es lo último, chicos, ¿ya? Que vamos a tocar hoy día. Y esto básicamente vamos a hacer un coloquio. También quiero leerlos a ustedes. Yo soy el único que hablo. Quiero leerlos a ustedes, ¿no? Y acá, pues hay dos personajes históricos que también han marcado mi vida, ¿no? Me han marcado de verdad, definitivamente han marcado mi vida. Yo cuando leí, después de leer y estudiar a Ernesto Guevara de la Serna, al médico Ernesto Guevara de la Serna, conocido mundialmente como el Che Guevara, ¿ya? No solamente el Che es una figura que tú las ves en los carros, en los buses, en los mototaxis, pegadas con un sticker. No. Ernesto Guevara hacía filosofía. Ernesto Guevara, el Che, hacía economía, ¿no? Él fue presidente del Banco Nacional de Cuba, ¿no? Al triunfar la revolución en Cuba, ¿no? Fíjese, ¿no? Tan joven, murió, bueno, fue asesinado a los 39 años, ¿no? Y muchos decimos que pasó a la inmortalidad, ¿no? Y a su costado tenemos pues a Mahatma Gandhi, alma grande, ¿no? Y fíjense, ¿no? Empezamos por el Che, ¿no? El Che decía, esto lo que ustedes leen en esta figura del Che Guevara, es una carta que él se lo manda a sus hijos, a sus 5 hijos. Él tuvo 5 hijos. Y él dice, ¿no? Déjeme decirles, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la justicia, amor a la verdad, amor a la humanidad, decía Ernesto Guevara, ¿no? Sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario, decía Ernesto Guevara, ¿no? El argentino que se volvió cubano, ¿no?
Y esto, profe, ¿qué tiene que ver esto, pues, respecto al tema? Porque nuestro tema es deberes y derechos de la persona en relación con la búsqueda de una sociedad libre, justa, fraterna y solidaria. ¿Qué decían estas figuras políticas, estas figuras históricas? ¿Qué hicieron con su vida? Pues, ¿no? ¿Entregarla por un mundo mejor o no? ¿Mm? Entregarla, pues, en búsqueda de una sociedad libre, una sociedad justa, fraterna y solidaria. Eso es lo que es, por ejemplo, con algunas matices que yo pueda tener, ¿no? Con uno que otro abogado, ¿no? O político, ¿no? Yo veo, por ejemplo, chicos, ¿no? Esa es mi percepción personal, lograda pues en el desarrollo de toda mi vida académica, política y juvenil, ¿no? Yo les digo que Cuba, por ejemplo, lo que exporta no son ejércitos militares, ¿no? Sino son ejércitos de bata blanca. Y ha demostrado Cuba a nivel mundial estar a la altura de lo que reclama la humanidad. Esa altura, chicos, se llama solidaridad. Un país que es solidario con otros países que están sufriendo, por ejemplo, la ola del COVID-19, ese país merece pasar a la historia, porque ese es el ejemplo que emana Cuba. Chicos, comparemos. Barack Obama ganó el premio Nobel de la Paz, ¿o no? Sí. Le dieron el premio Nobel de la Paz cuando días antes había enviado 25.000 marines a Irak, perdón, a Afganistán. 25.000 marines norteamericanos a Afganistán, con armamento y con todo. Y días después le dan el premio Nobel de la Paz. Increíble. Cuba jamás ha mandado ningún ejército militar a ningún país del mundo. Cuba lo que ha mandado son médicos para ayudar a combatir, por ejemplo, actualmente, a luchar contra el COVID-19. Médicos y enfermeras, ¿no? Contra todo pronóstico. Ha mandado, por ejemplo, médicos a Italia. Tal es el caso que inclusive Cristiano Ronaldo, ¿no? Y Laura Pausini agradecieron públicamente la participación de los médicos cubanos y del gobierno cubano, chicos, ¿ya? Para ayudar, pues, a la gente, a los pueblos que no tenían médicos, porque la crisis de salud no solamente ha golpeado en América Latina, ha golpeado muy fuerte también en Asia, en Europa, de verdad, sinceramente, ¿no? Golpeó muy fuerte. Y sobre todo en nuestro país, aquí también han venido contra todo pronóstico también, ¿no? Y la prensa le ha dado con palo también, porque la prensa lamentablemente de nuestro país es actualmente monopolizada por un solo grupo, ¿no? El grupo de comercio. El grupo de comercio se debe pues a la clase pues más alta de nuestro país, que no les gusta la idea de que socialistas, revolucionarios vengan a nuestro país, ¿no? Van a invadir con las ideas comunistas, castristas, guevaristas a nuestros pueblos. No, eso es falso, ¿no? O sea, a mí nadie me va a obligar a pensar como piensa cualquiera, ¿no? Yo por eso soy autónomo, ¿no? Yo por eso leo y me creo una propia infraestructura ideológica, ¿no? Yo me construyo lo que yo quiero, por eso soy libre, ¿no? Por eso mis antepasados han luchado para otorgarme esa libertad. Entonces, yo les digo, Ernesto Guevara, que participó en la Revolución Cubana desde el Granma, ¿no? Y triunfó en 1959 con Fidel Castro, que en 1900 fue, en fin, esto es historia también aparte, fue uno de los hitos que marcó pues la solidaridad para la construcción de una sociedad libre y justa, ¿no? Porque eso es lo que se promulga, ¿no? En las ideas de Ernesto Guevara de la Serna, ¿no? Ok, vamos a ver lo que ustedes me escriben, ¿ya? Sí, efectivamente, Melanie, los mejores doctores están en Cuba, ¿no? Porque en Cuba lo que ha funcionado es la medicina preventiva, ¿no? Porque obviamente el gobierno va a tener que ahorrar, les conviene, ¿no? Trabajar en la lucha de la medicina preventiva, porque sale más barato que curarte, ¿no? O sea, ¿qué es mejor?
prevenir o curar. Prevenir, es más barato, sale más inmediato inclusive, ¿no? Y obviamente se tiene que trabajar en beneficio de la humanidad, ¿no? Eso es lo que hace Cuba, chicos. Y Ernesto Guevara es la figura principal de la Revolución Cubana. Es más, cuando en la Plaza de La Habana, en la plaza principal, está pues la figura del Che Guevara con Camilo Cienfuegos, ¿no? Tremendo. No conozco Cuba, quisiera, me muero porque no sé Cuba, pero no conozco. Sale tremenda imagen de Ernesto Che Guevara, ¿no? Bien. Y vamos a hablar respecto también a otra figura histórica y política también, que promulgaba estas ideas, ¿no? De sociedad libre, sociedad justa, fraterna y solidaria, ¿no? Que era Mahatma Gandhi, ¿no? Maestro de maestro también, ¿no? Por ahí leía de que él ganó una guerra pacífica, ¿no? Acuérdense que la India luchó contra Inglaterra, ¿no? Contra Inglaterra, así como Cuba luchó contra los Estados Unidos, ¿no? Y no es tan cierto eso de la guerra pacífica, ¿no? Porque hubo mucha violencia, hubo muchas muertes en la India, ¿no? Esta revolución social duró años y sí provocó asesinatos, ¿no? De diferentes sociedades civiles, ¿no? Inclusive ahí fue donde Mahatma Gandhi saca una frase y dice, ¿no? Si me dan a escoger entre ser violento o ser esclavo, escojo ser violento, decía Mahatma Gandhi, ¿no? Entonces no hay que confundir respecto a que Mahatma Gandhi con banderitas blancas ganó o participó en la guerra de liberación contra Inglaterra, ¿no? Entonces, sí hubo bajas tremendas en la India, ¿no? Es más, hasta ahorita hay pobreza extrema, es un país muy dividido, ¿no? Muy dividido, chicos, así que, y por eso Mahatma Gandhi también participó respecto a la revolución, ¿no? De la India, ¿no? Y te acuerdas lo que hablamos la clase pasada, cuando Mahatma Gandhi decía de que, y acá está escrito, ¿no? En la diapositiva, ¿no? Que la tierra tiene todo lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no las ambiciones de unos cuantos, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos respecto al calentamiento global, a la contaminación ambiental, ¿no? De que quiénes eran los principales consumidores de los recursos naturales del mundo, ¿no? Que eran los norteamericanos, ¿no? Chicos, vean esa, si no lo han visto, les recomiendo que vean la historia de las cosas. Es un documental, es un corto que está en YouTube, la historia de las cosas, ¿no? Dura 22 minutos, exagerando, ¿no? Y ahí, respecto a ello, pues, ¿no? A la contaminación, hablaba mucho Mahatma Gandhi, ¿no? Y aparte de sus enseñanzas, les cuento una anécdota. Al Mahatma Gandhi, cuando estaba en la universidad, él era un hombre muy académico, muy intelectual. Él, aparte, discriminado por los británicos, él llega, pues, a la biblioteca de la universidad en la India y se encuentra con un profesor de la India y un profesor británico en la biblioteca. Y él ingresa y empieza a conversar, ¿no? Con los dos maestros, ¿no? Y llegan otros británicos y bueno, le hacen una especie de bullying a Mahatma Gandhi, ¿no? Y uno de ellos, los profesores británicos, le dice, ¿usted qué hace acá? ¿Usted qué hace acá? Esto no es, esta sala no es para los cerdos, ¿no? Le dice a Mahatma Gandhi, esta sala no es para los cerdos. Entonces Mahatma Gandhi se levanta y le responde, le dice, perfecto, profesor, entonces me voy volando. Como si fuese un ave, ¿no? Me voy volando. ¿Quién se quedó? El cerdo, ¿no? El cerdo racista. Tremenda trayectoria que tenía también Mahatma Gandhi, ¿no? Entonces, continuando ya con la última diapositiva, chicos, respecto a este tema. Esto básicamente era un coloquio con ustedes, ¿ya? Importante respecto al bienestar social, ¿no es cierto? A la equidad, la justicia, la libertad. Y escuchen al maestro de maestros. Yo les recomiendo de todo corazón que escuchen así a Facundo Cabral, al argentino Facundo Cabral, ¿no? Tiene unas canciones impresionantes, muy hermosas, y miren lo que dice, ¿no? Estoy feliz de estar loco y de no pertenecer al mundo de los cuerdos, que estafan desde los bancos, que mienten desde los templos y matan en nombre de la patria. Facundo Cabral. Él lamentablemente fue
asesinado, ¿no? Fue asesinado de una metralla. Fue horripilante, ¿no? Él primero, en sus coloquios, él habla mucho, en sus entrevistas, habla mucho respecto que él estaba a punto de suicidarse por el hecho de que su esposa había fallecido y su hija había fallecido en un accidente aéreo, ¿no? Una vida trágica, pero se entregó al cristianismo. Facundo Cabral, y sinceramente él tiene canciones muy buenas, chicos, para reflexionar en todos los sentidos, ¿ya? Escúchenlo, es muy bueno. En fin, ahora como ya prácticamente hemos terminado la clase y nos quedan unos 10 minutos, yo estos 10 minutos voy a compartirlos con ustedes, los voy a leer y les voy a responder algunas preguntas o dudas o quejas que tengan. Ya chicos, hoy día la clase ha sido para reflexionar. El tema ha sido corto, por eso me he tomado la libertad de desarrollar un poco la Revolución Francesa, a consecuencia pues de la Revolución de los Estados Unidos y pues de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Creado en 1789 en Francia. A ver. A ver, los leo, chicos. Algunas consultas, preguntas. Hoy día la clase ha sido reflexiva. Hemos terminado con Facundo Cabral, fíjese. Hemos hablado de todo. ¿No? Andrés. Ya. Para estudiar Derecho tiene que gustarte la lectura hasta más no poder. Porque es mucho, la facultad se expone demasiado. Todos los días se expone. Mínimo 3, 4 veces a la semana expones, ¿eh? Cuando estudias Derecho. Tienes que leer bastante, porque actualmente hay más de 30.000 leyes, ¿no? Y tienes que revisarlas conforme vas trabajando, vas teniendo algunos casos, vas a tener que actualizarte, leer mucho, leer bastante. En Derecho se lee bastante. Obviamente en otras carreras también, ¿no? Pero en Derecho sí, un poquito más, yo creo, ¿no? Claro, Brian, yo, por supuesto, filosofía. Yo estaba escogiendo, ¿no? Entre Derecho y Filosofía, ¿no? Filosofía me gusta. Historia, filosofía, ¿no? Es más, en mi carrera política, que yo he tenido ya más de 15 años, hemos estudiado mucho filosofía, ¿no? Pero ya esto ha sido de facto, o sea, ha sido de hecho, sin academia de por medio en el sentido de universidad, ¿no? Instituto, ¿no? Ha sido círculos juveniles donde hemos estudiado mucho filosofía, ¿no? E historia también, ¿no? Y sí, sí me gustó, pero más me gustó derecho para la actividad laboral, ¿no? ¿Qué se puede aplicar de Gandhi en estos momentos que vivimos? Claro, su legado, chicos, ¿no? O sea, tenemos que vivir respetando y participar también pues en la actividad política, porque Gandhi fue político, ¿no? Más que un académico, fue político también, ¿no? Y no fingir ser él, sino copiar el buen ejemplo, porque el buen ejemplo se debe multiplicar, creo yo, ¿no? Al igual que el Che, ¿no? Al igual que otros grandes personajes de la historia. Lo sigo leyendo, chicos, ¿eh? Profesor, ¿dónde se lee más? ¿Derecho o medicina? Bueno, yo creo que medicina. Yo te respondería eso si también fuese médico, ¿no? Pero no, soy abogado nomás. Pero se lee mucho, supongo, también en medicina, ¿no? De nada, chicos. Efectivamente, el derecho es una ciencia social. Sí, en todas las carreras se lee, pero en derecho también bastante, ¿no? Bueno, ya chicos, ¿saben qué? Fue un gusto hablar con ustedes de este tema. Cuídense mucho. Cualquier duda, ya saben, duda de cualquier naturaleza, ¿no? Académica, profesional que yo tenga de repente, me pueda saciar algunas dudas que usted tenga un familiar con ustedes mismos, ¿no? Me pueden escribir por inbox, por Facebook,
y yo con todo gusto los voy a atender, ¿ya? Si no lo respondo inmediatamente porque estoy trabajando en audiencia, pero igual ya, yo siempre en las noches reviso mis mensajes. Sí, sí, les puedo recomendar, como yo les dije, los ensayos de José Carlos Mariátegui, ¿no? Empiecen por ahí, ¿no? Que son básicamente que se adaptan a ustedes, ¿no? Lean. Hay una obra, chicos, que a ustedes les va, a mí me marcó cuando yo tenía su edad, cuando recién estaba iniciando el tema universitario, que me marcó para toda la vida, ¿ya? Se llama Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Ese libro, sinceramente, me marcó para siempre. Es muy bueno. Habla sobre la intervención, es historia básicamente, ¿no? Sobre la intervención de los Estados Unidos sobre los países de América Latina, ¿no? Y ahí te especifica ciertas circunstancias atroces que se cometieron con los pueblos, ¿no? Pero me abrió la mente, léanlo, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Ese libro, chicos, ese libro, el que fue presidente de Venezuela, el comandante Hugo Chávez, le regaló a Barack Obama, al presidente de Estados Unidos, al expresidente de Estados Unidos, le regaló Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, le regaló Hugo Chávez a Obama, ¿no? Le dijo, para que entiendas la historia de nuestros pueblos de América Latina, dijo, ¿no? Y le regaló ese libro, ¿no? Y a mí me marcó mucho. Yo se los recomiendo, sinceramente. ¿Ya? Bien, chicos, hemos terminado, 7:26 de la noche. No, no son caros. Es más, yo he pedido varios libros, siempre pido, yo semanalmente siempre compro por internet libros, ¿no? Y estoy leyendo El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, ¿no? Como lectura adicional a mi trabajo, porque en mi trabajo también leo bastante, ¿no? Las leyes, ¿no? Algunos conceptos, jurisprudencia, doctrina, pero yo tengo el chip respecto de que 1 hora al día tengo que leer algo que no sea de mi carrera, ¿no? Y bueno, siempre estoy terminando, ¿no? Hay un buen libro que habla sobre la historia del final de la guerra de independencia comandada por Simón Bolívar, por el generalísimo Simón Bolívar, ¿no? Escrito por Gabriel García Márquez, ¿no? El general en su laberinto se llama. Muy buen libro también, corto, ¿eh? No es tan grande como Cien años de soledad, que es tremendo, ¿no? No, corto de Gabriel García Márquez. El general en su laberinto habla sobre la vida y muerte de Simón Bolívar, ¿no? Muy bueno, también lo recomiendo. ¿Ya? Esos dos libritos, chicos. Bien, ahora sí. Gracias, chicos. Nos estamos desconectando. El material voy a comunicarme ahorita con el encargado para que se los mande. ¿Ya? Él verá en qué grupo se los manda. ¿En qué grupo están? No, el Principito no, el Príncipe. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. El Principito no, el Principito de niños. Ya, ok. Ya, chicos, se los voy a mandar el material, ¿ya? Estas diapositivas. Nos vemos a la próxima semana. Dios mediante. Un fuerte abrazo y saludos a todos. Grupo 13. Ya, ahorita lo voy a anotar. Le voy a decir que lo mande el grupo 13, ¿ya? Ok, muy bien. Ya, chicos, nos vemos. Saludos a todos. Cuídense. Estuvo reflexiva la clase. Cuídense, chicos. Nos vemos.